El lugar que tiene la topología en la enseñanza de Lacan nos permite entender por qué la teoría de nudos puede pensarse como una escritura de la clínica. Es importante considerar el paso de la topología de superficies a la topología del nudo. En este sentido me refiero al trabajo que Lacan propuso entre los seminarios del 20 al 22. La pregunta que podemos hacernos es: ¿qué claves de lectura nos aporta la topología? Y digo clave, jugando con cierta polisemia que esta palabra habilita, desde la cuestión musical como nota hasta su valor de signo, código, cifra. Es cierto que desde el comienzo de la enseñanza de Lacan encontramos ya las primeras incidencias de la topología en sus desarrollos. Por ejemplo, cuando en función y campo de la palabra y el lenguaje define ese centro exterior al lenguaje. Cuando hace referencia al toro, diciendo que su topología o anillo da cuenta del sujeto. Es decir, que no es sino hasta cierto punto localizable esta idea de que la topología pertenece a la última enseñanza de Lacan. Si él mismo dice que su retorno a Freud es diferente por la topología del sujeto a la que se refiere, entonces podemos buscar en la topología esa singularidad que hace distintiva a la enseñanza de Lacan. Hay en él un recurso a la escritura como modo de formalización en psicoanálisis. Los esquemas y los grafos primero, las llamadas fórmulas de la sexuación, luego las elaboraciones matemizadas, la topología de superficies y por último la de los nudos. Escrituras modales y nodales, que fueron las que acompañaron ese modo de formular y formalizar la enseñanza y la clínica. Este recorrido nos permite preguntarnos cuál es la relación entre la escritura, la topología de superficies y la de nudos, y qué es lo que hace que Lacan ponga tanto énfasis en el nudo en un determinado momento de su enseñanza. En el seminario 24 toma, por ejemplo, los redondeles de cuerda como si fueran toros, lo que implica destacar el uso clínico del nudo en la medida en que de ese modo se puede dar cuenta de las variaciones que presenta la neurosis. Ahora bien, ¿qué lo lleva de la topología de superficies a la topología de nudos, en especial el nudo Borromeo? La respuesta sería, en primer lugar, los conceptos que Lacan está elaborando en ese momento. Por ejemplo, como ubicábamos en el episodio anterior, la noción de par lettre, así como también la de formalizar una escritura de la clínica que dé cuenta del recorrido de una cura. Y en este sentido, respecto del pasaje de la topología de superficies a la topología de los nudos, presenta dos cuestiones que a mi entender son fundamentales. Una es precisamente la cuestión de la relación entre el borde y el corte, ¿no? En tanto podemos decir que el corte produce un nudo, como lo ejemplifica la construcción, por ejemplo, del fantasma fundamental, que se produce allí como efecto del corte sobre una banda de Moebius, ¿no? Ese corte, digamos, que representa al sujeto y lo separa del objeto, inaugurando un espacio topológico que va a ser a ese objeto, que es invisible para nosotros, el plano proyectivo, ¿sí? Eso es lo que entonces aporta en este sentido ese efecto de corte. Y la otra cuestión, que está en relación con el aforismo no hay relación sexual, que hay que pensarlo respecto de otro, que le es solidario a mi criterio y que es hay del uno, ¿sí? Los desarrollos en todo caso un poco anteriores que pertenecen al seminario 19. Estos son los desarrollos lacanianos que a partir de los años 70
producirán otra relación entre lo imaginario y lo simbólico y fundamentalmente otra relación con lo real. Lacan habla por primera vez del nudo a la altura del seminario 19, pero su elaboración tendrá que esperar hasta el 21, es decir, 2 años después, casi 2 años después. Lo que me parece fundamental situar es que hay un término que nos puede resultar más o menos familiar, que tiene una explicación en términos topológicos, que es el término de existencia. ¿Sí? Si recuerdan, la forma en la que Lacan escribe ahí esa palabra es con un guión en el medio, existencia. Y que en topología precisamente se llama lo extrínseco. ¿Sí? Recuerden que hace un rato hicimos mención a función y campo cuando ubica ese centro exterior al lenguaje, ¿no? Ahora aparece este término, lo extrínseco. Esto explica las propiedades extrínsecas, digamos, de un objeto topológico que se le atribuye al espacio en donde dicho objeto está sumergido, por ejemplo, ¿no? Esto hace referencia a la torsión. ¿Sí? Un objeto está sumergido, por ejemplo, y de eso da cuenta la torsión. ¿Y cuál es la relevancia de este planteo? Bueno, les propongo pensar juntos que todos estos desarrollos son para poder referirse a la escritura, en la medida en que ella se trata de una huella dejada por el lenguaje y que por ella nos adentramos en estas dimensiones de lo imaginario, lo simbólico y lo real, porque es precisamente por el corte que se producen estas dimensiones. Esto pretende dar a entender la importancia de la escritura. La escritura definida por Lacan como esa huella que deja el lenguaje. ¿Sí? Entonces, se trata de una nueva concepción de lo simbólico que al mismo tiempo implica un nuevo estatuto para lo imaginario y para lo real. Un imaginario, por ejemplo, que no va a estar determinado ni relacionado con lo simbólico, es decir, un imaginario diferente del imaginario del narcisismo y del estadio del espejo, e introduce lo imaginario como una dimensión más. Va a decir incluso que lo imaginario es siempre una intuición de lo que hay que simbolizar. Por otra parte, lo simbólico ya no va a hacer referencia a la cadena, ¿sí? A esa cadena S1, S2. Lo real, lo simbólico y lo imaginario, entonces, son estrictamente equivalentes. Tienen la misma función, cada uno con relación a los otros. Lo real es lo que va a ser uno de tres. Lacan va a decir, lo real es 3, pero no por ser un elemento tercero, sino porque para que haya 1, debe haber 3. Es necesario que haya 3. Con esto Lacan se refiere a que para que lo real sea 3, es imprescindible considerar la no relación sexual. Lo real hará entonces 1 de 3. Lo real es lo que determina por el hecho de que de ninguna manera puede escribirse en él la relación sexual. ¿Sí? Esto es lo que va a plantear Lacan en 1974. De ninguna manera puede escribirse precisamente en lo real la relación sexual. Lo real de la relación sexual, podríamos decir. En lo real y de lo real. Esto hace que los registros sean heterogéneos y al mismo tiempo equivalentes. Cuando Lacan se refiere a la topología, dice que ella le sirve para inventar la regla de un juego de manera tal que pueda figurarse la relación de lo real con lo imaginario y lo simbólico. ¿Sí? Fundarse, escribirse, fundamentarse, la relación entre los tres, lo que hace 3. Al hablar de todo esto, Lacan
me parece que da un paso más allá de Freud, ¿no? Si la topología, digamos, parte de 3, solo a partir de 3 es que puede darse la cualidad de borromeana o, ¿no?, borromea al nudo. Esto implica que cada uno de los 3 registros será independiente con respecto a los otros, además de ser homogéneos. Lo que me interesa destacar es que a partir del anudamiento borromeo o borromeano, Lacan se plantea la cuestión del sentido, ¿no?, y su relación con el inconsciente. Con el inconsciente, con el síntoma, con el goce, ¿no?, de un modo absolutamente diferente de lo que era hasta ese momento. Y esto implica una suerte de subversión en el campo de la clínica y en la dirección de la cura. Ese punto hacia el que Lacan avanza es el agujero en lo real, el imposible del que se sostiene la no relación, ¿no?, la no relación complementaria, la no relación proporcionada entre los sexos. Se va a tratar de las relaciones que intercambian entre sí lo real, lo simbólico y lo imaginario. En tanto, de esa forma se puede escribir su modo, ¿no? Por eso les propongo pensar que Lacan insiste en el valor de escritura topológica del nudo, en la medida en que, en tanto hace consistir, hace existir, bordea, delimita aquello que es cuestión en la práctica analítica. Entonces, la escritura deja de ser solamente cuestión de lo simbólico y la lectura, podríamos decir, es esa nueva dimensión en la medida en que ya no se trata de que un significante sea lo que representa un sujeto para otro significante, sino que desde el punto de vista topológico, algo del sujeto venga a ponerse nuevamente en cuestión.